Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Hace poco, muy poco, unos días, circuló por las redes sociales un video en el cual hay 3 personas paradas sobre un cubo de hielo y tienen una soga en el cuello. Esto ocurrió en Alemania y fue para recordarnos que de alguna manera la humanidad está parada sobre ese cubo de hielo que se está derritiendo y todos nos podemos ahorcar si no hacemos algo. Las temperaturas este año han sido verdaderamente asombrosas, tanto en París como en Londres, como en Madrid. Ha sido verdaderamente caótico, con las lluvias correspondientes de caudales incontrolables. Y pues resulta que el presidente de la primera potencia del mundo no cree en el cambio climático. Por eso decidimos el día de hoy hablar del cambio climático, entre otras cosas, y tratar de recordar qué es lo que está ocurriendo, porque ya nos estamos acostumbrando a que esto suceda año con año. Y para ello hemos invitado a un filósofo de la ciencia que ha devenido, de alguna manera le diría yo, en un conservacionista, en un hombre muy involucrado con el medio ambiente, que es Jorge Comensal. Jorge, muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Igualmente, hola Carlos, muchas gracias Jorge, por la invitación, por este espacio que no hay muchos en México, por desgracia no estamos hablando lo suficiente de calentamiento global y de la crisis ambiental que estamos viviendo. A ver, al principio se le bautizó como calentamiento global. Y bueno, con estos veranos horrendos en el norte de Europa y de Estados Unidos, parecía que es cierto. Pero es más complejo que eso, porque vienen en los inviernos y resulta que lo que vemos son unas crisis de frío fuera de lo usual. Así es. Y por eso se le rebautizó como cambio climático. ¿Nos puedes explicar por qué estamos en medio de este cambio climático? Hay todo un debate justamente en relación con la difusión de esta crisis sobre cómo llamarle para que la sociedad se involucre más, ¿no? Crisis ambiental es la forma que muchos prefieren. Yo, esencialmente sí es un calentamiento porque la temperatura está aumentando cada año de manera sostenida en promedio. Pero es que hay que aclarar eso, en promedio. En promedio. Por ejemplo, el año pasado, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático publicó un informe que fue muy importante para alarmarnos más. Informe sobre el cambio a 1,5 grados centígrado. Ese 1,5 grados era la meta, que solo aumentara eso. O sea, nos lo comimos, la meta nos la comimos. Ya nos la comimos, ya casi completa. ¿La meta para cuándo? La meta para 2030, y lo que se calculó fue lo siguiente. Si queremos alcanzar la meta de que el planeta no se caliente más de 1,5 grados centígrado a lo largo de estos años, necesitamos cortar a la mitad para 2030 las emisiones de dióxido de carbono con respecto a 2010. A ver, vamos a ver lo básico. ¿Por qué el dióxido de carbono es tan complicado? El dióxido de carbono, que está saliendo de esa enorme fuente de energía que nos encontramos bajo nuestros pies, de materia fósil, petróleo, gas, carbón y leña, obviamente, se volatiliza cuando la usamos como combustible y es un gas de efecto invernadero, el más importante. Lo que hace es que la luz solar que calienta el aire no se vuelva a ir al espacio exterior. Entonces, por eso es que generan un efecto invernadero, no solo el dióxido de carbono, también un gas muy importante es el metano. Y ese proviene de los animales también, ¿no? muchísimo. Hay sí, ahora claro. 2 fuentes también. La digestión de las vacas, sobre todo, ellas eructan metano en cantidades brutales que están calentando también la atmósfera. Y al deshielarse los polos, el lodo que se llama permafrost en la tundra también está liberando mucho metano. En fin, entonces estos gases de efecto invernadero calientan la atmósfera y tienen otro efecto del que no se habla tanto, pero que también es muy negativo, y es la acidificación del mar. ¿Qué quiere decir eso? Los océanos absorben buena parte de ese dióxido de carbono que estamos liberando con los combustibles. Lo absorben y dentro del agua reacciona con las moléculas de agua y a lo largo de una serie de reacciones químicas produce que el agua se vuelva más ácida. Y eso afecta sobre todo a la respiración de los peces y a la formación de las conchas de muchos animales que están en la base de la cadena alimenticia marina. Entonces nos enfrentamos a un escenario donde no solo la atmósfera se está calentando por los gases de efecto invernadero, sino que los mares se están haciendo más ácidos. Y eso puede llevar a consecuencias catastróficas para la fauna marina
y la flora, de la que también ahorita podemos platicar. Es un escenario como muy complicado y muy negativo, pero muchas veces la reacción inmediata de un ser humano es ¿y yo qué? Claro. ¿Yo cuánto puedo contribuir? Pues, si me bajo del coche y ando en bicicleta, pues tú no te bajas del coche y no va a cambiar nada. Y dos, es en el futuro y los humanos tendemos a descontar el futuro, como dicen los economistas, ya vendrá y ya lo enfrentaré. Y a lo mejor en la Ciudad de México no nos va tan mal, porque miren, no ha sido un verano muy caliente. Hay 1000 mecanismos que tenemos los seres humanos para no involucrar. Así es. Entonces, ¿cuál es la solución, digamos, si el planeta parece ir rumbo a una situación catastrófica y no hemos tenido como sociedad la capacidad de reaccionar? Y como decía Federico al arranque del programa, ahora incluso tenemos presidentes en varios lugares del mundo, no solo en Estados Unidos, que dicen que el cambio climático o no existe o no es muy grave. Importante. Así es. Tenemos otro caso muy preocupante que es Bolsonaro en Brasil. ¿Por qué es muy preocupante? Porque en Brasil está una de las selvas más grandes y valiosas del mundo, que es el Amazonas, ¿no? Entonces, cuando los líderes gubernamentales no creen en el cambio climático y de sus gobiernos depende la conservación de nuestros últimos refugios y sumideros de carbono, pues sí, el panorama es desalentador. Ahora, y además acaba de declarar que eso es de ellos. Claro. O sea, claro. que nos olvidemos de la responsabilidad. Eso ya llevan mucho tiempo con eso. Y que es una dificultad. El corazón de los brasileños está en el Amazonas y eso ni lo toque, porque eso es nuestro. ¿Cómo enfrentar un problema global con gobiernos nacionalistas y que solo piensan en sus propios objetivos, ¿no? El año pasado también una chica de 15 años, una joven adolescente sueca, comenzó a faltar a la escuela todos los viernes para irse a sentar afuera del Parlamento sueco con un letrero que decía huelga estudiantil por el clima. Ella se llama Greta Thunberg, es una joven estudiante de bachillerato, digamos, y ella misma reconoce que tiene este llamado síndrome de Asperger, que es del espectro del autismo, es decir, que es muy poco sociable, tiene una forma de vincularse con los demás no tan natural y es poco sociable. Eso le impidió tal vez de algún modo unirse a otro grupo, ¿no? Pero algo sucedió con esta forma de protesta que ha generado una reacción muy grande en el mundo, de tal suerte que se ha vuelto una portavoz inusitada del movimiento de concientización por el calentamiento, por la crisis climática. Qué raro que por un lado, haya sido así y también creo que es muy comprensible. ¿Por qué? Greta Thunberg tiene la mitad de la edad que tengo yo y yo probablemente tengo, con todo respeto, la mitad de la edad que tienen ustedes. De Federico. Pero el caso es que ella va a vivir mucho más que nosotros. Ella está viendo, a ella misma le va a tocar un futuro que no nos va a tocar a nosotros y su manera anómala de ver el mundo la hace tener más sentido común que el que tenemos muchas veces. Así es bien interesante y bien comprensible. Es que toda política, en todo país siempre hay una lucha de generaciones que se ha vuelto más evidente en la medida que la población envejece. Los jóvenes votan menos que quienes tienen más años y muchos jóvenes no pueden votar, como Greta, porque tienen menos de 18 años. El resultado neto, como en el caso de Brexit, es que están votando por salirse del Reino Unido la gente de mayor edad, para los cuales ya no va a tener la misma consecuencia, porque ya están al final de su vida productiva, que para los más jóvenes. Claro. Y si en algún lugar hay un gap enorme entre presente y futuro, es en el cambio climático, porque vamos al caso de Federico. Para Federico es previsible que o para mí, que los impactos más serios pues, no nos van a tocar, pero a nuestros hijos o a nuestros nietos, sin duda. Ahora, ¿cómo construir una política donde el costo es hoy y el posible beneficio es tantas décadas hacia adelante? ¿Cómo se construye? Nunca lo hemos hecho como humanidad. Y es lo que resulta extremadamente difícil porque los costos políticos de tomar algunas de las decisiones y hacer los cambios que se necesitan son muy caros, son muy altos. Por ejemplo, en Estados Unidos están promoviendo el Green New Deal algunos famosos congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez. O sea, un pacto verde. Un pacto verde que implica la transformación completa de la economía. Sí, pero el presupuesto que necesitas para hacer eso es enorme y te estás enfrentando a industrias muy bien posicionadas que dan fuentes de trabajo, sobre todo la industria del petróleo, ¿no? Y entonces resulta muy difícil. Yo, la verdad, creo
que la posición de los activistas más jóvenes ahora, como Greta, o sea, adolescentes, es ya apelar a los gobernantes no va a funcionar. Ellos no tienen la voluntad, la capacidad política de Los hacer los incentivos. cambios, los incentivos para hacer los cambios necesarios. Entonces, lo que queda por hacer en este momento es concientizar a la sociedad en general, que es el gran reto, ¿no? ¿Por qué? Porque no vivimos muchas veces en nuestro día a día las consecuencias del cambio climático. Si, por ejemplo, los gobernantes fueran más conscientes de lo que viene, de lo que es más seguro que viene, las políticas ni siquiera a tan largo plazo, a mediano y corto plazo, serían muy distintas. Un ejemplo, la península de Yucatán. ¿Cuál es el problema? ¿Va a flotar el tren? Exactamente. ¿Por qué? Sí, Va a porque haber está- que ponerle... Sí, La península de Yucatán, por ejemplo, es una región sumamente vulnerable al calentamiento del planeta. Tan vulnerable que, eso sí ya lo estamos viviendo desde hace varios años, la cantidad de algas de sargazo que llegan a las costas, que está muy estrechamente vinculado con el calentamiento global, está aumentando a tal grado que está poniendo en riesgo la industria turística. Pero eso, digamos, ese es un efecto inmediato. Pero sí entiendo que uno de los grandes riesgos hacia adelante del calentamiento global es, regresando al símil tuyo de los hielos, Sí. ¿cuáles son esos hielos? Pues la Antártida y el Ártico, que están perdiendo de forma Así muy es. acelerada, mucho más rápido de lo que se había previsto. Así es. Grandes masas de hielo que al hundirse en el agua va subiendo el nivel del mar. Así es. Y Tabasco y la península Y de Florida, Yucatán, y Florida, y pero muchas Y ciudades que todas están las ciudades costeras. costeras en Europa hay varias ciudades que están amenazadas. Sí. O sea, es lo que es realmente desesperante, ¿no? Porque el daño no solo es para los países pobres o los... No. Ahora sí viene parejo y no reaccionan, o sea, no reaccionan los países ricos. ¿cuánto ha subido el mar? Hasta ahora centímetros, aparentemente se calcula menos de 1 metro. Varía también por las regiones. Y los escenarios puede ser de que suba 2 metros en los próximos 20 años. Y 3 con eso metros. muchas Y ciudades con eso quedan- basta para que haya inundaciones tremendas. Porque además, no solo es que sube ahorita, sino cuando viene la tormenta, Exacto. esa agua, Sí. una tormenta presumiblemente más violenta, por En lo Estados mismo. Unidos ya hay inundaciones producidas simplemente por las alzas de la marea por la gravedad de la luna. Días soleados se empieza a inundar las zonas costeras. ¿Por qué? La gravedad está levantando un poco el nivel del mar Y es y suficiente. eso basta. Entonces, ese es uno de los grandes peligros. Y la península de Yucatán, que es una gran Planicie no tiene... está muy expuesta. La NASA tiene, por ejemplo, una plataforma en línea donde se puede simular qué regiones de la geografía planetaria se van inundando según cuántos metros suba el nivel del mar. Sí. Y la península de Yucatán justamente queda casi completamente bajo el agua en un escenario bastante plausible, dado que no hemos logrado cambiar. Bastante plausible. Sé que son siempre modelos pues, Sí. complicados. ¿En cuánto tiempo? Estamos hablando de 10 años, 20, 40, 100. Para inundaciones tremendas, tal vez 50 años. 50 años. Sí. Sí, pero digo, a lo mejor a mí no me toca vivirlo, pero tampoco es tan extremo. O sea, Sí. estás diciendo, bueno, alguien Sí. que tiene 10, 15, 20 años puede pensar que esto le Sí. toque en su vida. O sea, 50 años, perdón, pero... Y pueden ser menos. y pueden ser menos. Ahora, a Y veces, además hay unos efectos que se están dando ya. Claro. Es decir, Sí. vamos a ver eventos catastróficos nosotros, no a lo mejor en esa escala. ya los estamos viendo también el incremento de incendios forestales, Claro. la desertificación, el movimiento de las especies de mosquitos que transmiten enfermedades. Cada vez pueden llegar a nuevos territorios porque viven en zonas cálidas y como se hace más cálido el planeta, invaden nuevos Pero territorios. vamos a regresar a esto y otros temas. Estamos discutiendo cambio climático, cuáles son los impactos y quizá regresaremos a hablar también un poco sobre México, la política al respecto. Un momento más aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso discutiendo aquí en Primer Círculo el cambio climático. Jorge, ¿y esta administración qué nos ha dicho hasta ahora con sus hechos? Porque lo que prometes no importa tanto, lo que haces en materia de su preocupación por el cambio climático. Yo lo que veo es refinerías, cuando estaríamos saliendo ya del paradigma del hidrocarburo, plantas de carbón, que es el más contaminante de todos. Ya mencionábamos obras que van a tener un impacto ecológico en zonas no propicias como el Tren Maya. Pero tú, ¿cómo lo ves? Puedo estar equivocado. Mira, hay 3 formas de enfrentar el cambio climático centralmente. Evitar la deforestación, incluso comenzar a reforestar.
disminuir la quema de combustibles fósiles y reducir la ganadería vacuna, sobre todo. O sea, que ya no se use la carne de vaca, los lácteos. Ese trío de factores no están avanzando en un buen sentido actualmente. ¿Por qué? Lo que ya mencionaste, se está pensando que en producir en México combustibles que sí se necesitan porque no hay todavía la infraestructura para sustituirlos por energías renovables, pero en cualquier momento también puede haber avances tecnológicos que no prevemos, que pueden dejar obsoletas esas tecnologías porque necesitamos que queden obsoletas muy pronto. Entonces no es muy sensato invertir en ellas a mediano plazo. Deforestación y ganadería. Hay ahora, por ejemplo, un sistema de crédito ganadero a la palabra. Es uno de los programas agropecuarios que se han propuesto más y que es un gran incentivo para extender el área ganadera. Y eso implica deforestar y tener más vacas que justamente emiten metano al ambiente, que degradan los suelos y demás. Entonces, a través de programas que son, desde el punto de vista social, legítimos para apoyar a los productores a corto plazo, se está condenando a largo plazo al país a un escenario muy difícil. Pero tiene el programa de Sembrando Vida, ¿no va a compensar esto? Árboles frutales y maderables y demás, pero lo que tendríamos que lograr es evitar la deforestación de los pocos bosques y selvas bien preservados que hay. Y que no por nada comienza arriba. Claro. Para ir agarrando el terrón y que el terrón no se vaya al río y del río al mar. Que el ciclo hidrológico, cada día va a llover más, necesitamos formas de absorber esa agua, de detenerla, de retenerla. Y entonces el país, que es tan montañoso, también es muy vulnerable a las lluvias, a las inundaciones, como vemos cada año. Ahora, también se ha hablado de que este panorama catastrofista lo que hace es ahuyentar a la sociedad que no quiere escuchar un escenario tan oscuro cuando tenemos tantos otros problemas. Sin embargo, el optimismo y hablar de lo que sí se está logrando, de lo que sí se está haciendo bien, también a veces invita al descuido, porque dices, bueno, ya se está haciendo algo al respecto, no me toca a mí preocuparme. ¿Tú en lo personal qué haces? Tú en lo personal. Yo en lo personal estoy cada día comprometiéndome más para divulgar esto. Pero no, en tu vida. Dejar la carne de res tanto como puedo, por ejemplo. No tengo coche. Algo que tengo que hacer en la medida que ahora se empieza, por cosas de trabajo, te empiezan a pedir que vueles más en avión, quiero dejar hacerlo en las distancias cortas, porque la huella de carbono de volar en avión es la más fuerte que puede haber. Entonces, son pequeños pasos que obviamente uno muchas veces se justifica diciendo, bueno, lo que yo haga es insignificante. Lo que más debemos hacer es presionar al sistema para que cambie y que todos juntos simplemente no ya evitemos los efectos del calentamiento que ya está aquí, de 1,5 grados, de 2 grados centígrados, sino simplemente enfrentar. El mundo tiene que cambiar. Una pregunta, porque en política los amores son presupuestos, ¿no? Así ¿Cómo nos fue de presupuestos? ¿En materia ambiental? En materia ambiental. Ha habido, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales perdió alrededor del 30% de su presupuesto con respecto al año anterior. ¿30%? Pues sobraba mucha gente. ¿O qué? Fue la dependencia gubernamental la que sufrió ¿Pero qué fue lo que se canceló? Más grande. Pues está apenas trabajando en ver qué es lo que se cierra. Muchas veces no se despide gente, pero se les retira el presupuesto para sus programas, para actuar. Se criticó, por ejemplo, pero era ambiguo, que CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, que ha perdido desde el sexenio pasado, porque esto no es nuevo, esto sigue una tendencia que ya venía de antes, ha perdido más del 70% de su presupuesto de la Comisión Nacional Forestal en los últimos 6 años, o menos, 4. ¿Qué quiere decir? Que no tienen muchas veces recursos para contratar bomberos para enfrentar los incendios forestales, por ejemplo. ¿Y estaría asociado con la magnitud de los incendios de principios de año? Es muy difícil decirlo con certeza porque es tan complejo el sistema ecológico que es difícil predecir qué hubiera pasado si hubiéramos tenido... Sí, no es una consecuencia directa, no, pero son efectos acumulados también. Se juntan muchas causas para dar un escenario donde no estamos pudiendo enfrentar los cambios. Pero mira, por ejemplo, CONAFOR, a mí lo de CONAFOR me tiene muy preocupado porque la producción de árboles para las zonas no tropicales,
que no sean para el programa del gobierno federal, pues de hecho se ha cancelado. ¿Cómo? Sí. Sí, o sea, no se están produciendo especies que puedes plantar en el Valle de México, hacia el norte, etcétera, Claro. sino se está canalizando todo el recurso a las otras variedades de árboles que son, digamos, que están catalogadas como útiles para el programa de Sembrando Vida. Pero, es que la deforestación no solo no se está dando en el sur, se está dando en el centro, se está dando en el norte, y necesitas variedades de árboles que prendan allí. Que resista. Y que resistan. Y para esto había viveros organizados con comunidades para poder tener el aprovechamiento de las bellotas, el aprovechamiento de distintas semillas que se dan en el centro y que prenden. Las variedades ya están adaptadas al centro de la República. Esto se canceló. Es dramático. Ahora, y el movimiento de Greta, de jóvenes, que no solo es un movimiento sueco, se fue extendiendo por Europa. Hasta donde yo he leído, en Estados Unidos ha tenido un eco muy limitado y en México creo que cero. Sí, también. También hace ¿Cómo falta explicar mucho- eso? Que los jóvenes acá que Sí. entienden perfectamente lo que está pasando, que están conectados, que saben que Greta se fue a plantar ahí todos los jueves o los viernes. ¿Por qué en México no ha aprendido? ¿Qué deberían de estar haciendo los jóvenes que son pues, los que van a estar más afectados por este fenómeno? Claro. Pues falta mucho trabajo de divulgación. Yo creo que este es un ejemplo. Hay muy pocos programas de televisión en los que se ha hablado del cambio climático en México. Parece que tenemos tantos problemas urgentes de sociales Que en resolver México mañana. que resolver, que estos quedan en segundo plano. Es lógico, es natural. Y es nuestro deber confrontar esto. Y es muy difícil, sin sonar chiflado y apocalíptico, transmitir la magnitud del cambio que vamos a vivir A ver, en este tratan siglo. de transmitir sin sonar ni Sí. chiflado ni apocalíptico. ¿Cómo estaremos en 30 años? Mira. El clima en la Ciudad de México, de acuerdo a los modelos existentes. Justo como el clima es tan complejo, está sometido al caos, a esa vieja historia de la mariposa que aletea en Japón y causa un huracán en América, que predecir con exactitud qué va a pasar es extremadamente difícil. Dinos algo de lo chiflado Lo que te voy a y decir es, apocalíptico. nuestra especie surgió en África en un proceso de cambio climático, de desertificación, sabanas. Las civilizaciones surgen después de las glaciaciones, cuando empieza una nueva época por cambio climático. O sea, el cambio climático ha marcado los cambios más fuertes de la historia humana. Y ahora los vamos a vivir mucho más rápido y a Pero, mucha mayor si no escala. le pones un poco más de carnita, nadie va a entender. O sea, está bien, no me puedes decir cuál va a ser las lluvias en la Ciudad de México en Sí. 30 años, pero ¿qué te estás imaginando? ¿O qué están Corremos imaginando el los peligro expertos? de que para realmente lidiar con los grandes movimientos masivos de personas huyendo de las zonas desertificadas, O sea, primer tema va a haber un incremento en la la desertificación. desertificación monumental. y sube el nivel del mar y se desertifican zonas, eso causará movimientos de población Migratorios, masivos. sí, O sea, sí, todos los claro. que se están mudando ahora a vivir a Playa del Carmen, a Tulum, a Cancún, No se los recomiendo. de regreso Atrás. hacia otro lado. Y Mérida inundada, ¿Qué digamos, de vez movimiento en es cuando. ese de población? O sea, va a causar presión, que a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es la amenaza a las libertades. O sea, vivimos una sociedad que elogia la libertad de movimiento, de comercio. Eso se puede acabar. Podemos estar en un mundo autoritario para poder controlar eso. No por falta de libertad, sino que se acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Jorge, Lo muchas siento, gracias. gracias por recibirme y por Jorge, por mil platicar gracias. sobre Buenas esto. noches. Gracias. Buenas noches, nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo.